Comisionado Salas, tiene el uso de la voz, por favor. Muchas gracias, comisionada presidente. Como lo dije al inicio, agradezco y reconozco el esfuerzo y el trabajo que hizo la comisionada Cano para poder fortalecer el proyecto que finalmente se pone a consideración de este pleno. Y ella, bueno, pues ya hizo una síntesis muy puntual y creo que el comisionado Óscar Guerra también ha puesto sobre la mesa la mayoría de los argumentos técnicos que están ahí. Dejaré para la segunda vuelta una serie de observaciones y comentarios sobre la forma como se está procesando esta decisión y concretamente la imposibilidad que tuvimos de conocer previamente la mayoría de argumentos que han sido aquí vertidos, dado que pues, el Pleno conoció el proyecto que está a discusión. Entonces, en ese sentido, haré algunos comentarios puntuales y emitiré el sentido por donde considero va mi voto. Señores comisionados, la decisión que tomaremos es trascendental. El voto que emitamos revelará la concepción que tiene cada uno de los comisionados que integramos este Pleno sobre el pleno ejercicio de las facultades que recientemente fueron conferidas a este instituto por el Poder Legislativo. La reciente reforma al artículo 6º constitucional dotó a este instituto de autonomía y de nuevas facultades para garantizarle a la ciudadanía el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales. Ambos derechos, consideramos, evidentemente son fundamentales, pero a su vez son indispensables para mejorar la calidad de nuestra incipiente democracia. A casi 3 meses de haber asumido nuestras funciones como instituto autónomo, la aprobación en el Congreso de la Unión de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión representa el primer desafío al cual se enfrenta este nuevo IFAI. Nos plantea una labor distinta a la que habitualmente realizamos en el ejercicio de nuestras funciones. Nos permite ejercer a plenitud las nuevas atribuciones que el Poder Legislativo nos ha conferido. Esto es, la capacidad de controvertir una ley que potencialmente puede afectar los derechos que este instituto tutela. Como ya se ha dicho, entre estas facultades recientemente conferidas al instituto destaca la capacidad de interponer acciones de inconstitucionalidad para controlar que nuevas leyes no representen violaciones a los derechos individuales que este instituto debe garantizar. Mi voto es, en este sentido, el de presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los términos del proyecto sometido y comentado tanto por la comisionada Arely Cano y el comisionado Guerra, en razón de que sí considero que los artículos 30, quinto párrafo, 189 y 190, fracciones 1, 2 y tercera de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión podría interponerse como restrictivos de estos dos derechos fundamentales. Concretamente, podría resultar en la violación de los derechos a la protección de datos personales, a la vida privada, podría, insisto, al derecho a la información pública y a la seguridad jurídica de los ciudadanos. Compañeros comisionados, audiencia que nos sigue, si bien estamos facultados como cuerpo colegiado para presentar conceptos de inconstitucionalidad, parto de la idea de que la técnica constitucional será afinada por los ministros de la Suprema Corte de Justicia.
dejémoslos hacer su trabajo. Demos muestra de que este órgano garante confía en la máxima autoridad jurisdiccional del país. A continuación, me permito exponer algunos aspectos que parecen impugnables y lo hago únicamente a título indicativo. En términos generales, como ya se dijo, los artículos controvertidos en la ley generan afectaciones a derechos fundamentales contenidos en varios artículos constitucionales, al no atender a los criterios de proporcionalidad, necesidad e idoneidad establecidos en diversos criterios que la propia Corte ha emitido y en organismos de jurisdicción internacional en materia de derechos humanos. De forma particular, el punto más sensible es que esta ley, como ya se ha dicho reiteradamente, no establece mecanismos de control respecto de la actuación del Ministerio Público. Por ende, se deja al arbitrio de esta autoridad administrativa tanto la ejecución de la ley como su propio control, quebrantando quizá el principio de separación de poderes sobre el que está cimentado nuestro sistema constitucional. Este instituto, como parte de un sistema constitucional reformado, donde se le ha dado la responsabilidad, las atribuciones y capacidad para velar por dos derechos fundamentales, no puede renunciar a ser el medio entre la población y el Poder Judicial para pedir al máximo tribunal de la nación el análisis de fondo sobre esta posible contradicción entre lo establecido en la Ley Federal de Telecomunicaciones y nuestra Carta Magna. En este sentido, el IFAI nunca se ha negado a cumplir con esta vocación, incluso en momentos cuando no tenía atribuciones plenas, como se ve en los casos anteriores o el caso anterior que citaré. Cabe recordar la controversia constitucional 76-2010 promovida contra la Comisión Nacional de Derechos Humanos por el acuerdo de conciliación que puso fin a la queja sobre la cancelación de los créditos fiscales en 2007 por parte del SAT. Es por estas razones, integrantes de este pleno, que los invito a reflexionar sobre la manera en que la reciente reforma constitucional en materia de transparencia hizo renacer a este nuevo IFAI como una institución responsable de encabezar la nueva forma de gobernanza en nuestro país, como una institución capaz de generar efectos positivos en el desempeño de las instituciones públicas y fomentar los espacios de diálogo necesarios y colaboración con una sociedad cada vez más informada y servidores públicos, también hay que decirlo, cada vez más sensibles en todos los ámbitos públicos del país. Como ya lo hemos mencionado en diversas ocasiones en este pleno, es de vital importancia renovar el vínculo de confianza entre la ciudadanía y las instituciones del Estado mexicano. Al ejercer a plenitud nuestras atribuciones mediante la interposición de la acción de inconstitucionalidad, tenemos la opción de fortalecer este vínculo únicamente dando cumplimiento a nuestro mandato. No hacerlo, consideramos en esta ponencia, que es obstruir uno de los principales medios con los que cuenta la ciudadanía para defender sus garantías. Es neutralizar los contrapesos con los que cuenta el Estado mexicano y negarse a cumplir un mandato fundamental conferido al nuevo IFAI. Ítalo Calvino afirmaba que un clásico es un texto que nunca termina de decir lo que quiere decir.
Cito in extenso a James Madison en el clásico artículo 51 del Federalista. ¿Qué es el gobierno?, se pregunta Madison, en sí, sino el más grande de los reflejos de la naturaleza humana. Si los hombres fueran ángeles, no se necesitaría ningún gobierno. Si los ángeles les correspondiera gobernar a los hombres, no serían necesarios controles externos ni internos sobre el gobierno. Al diseñar un gobierno que debe ser administrado por hombres sobre otros hombres, la gran dificultad se encuentra en esto. Primero, se debe capacitar al gobierno para que controle a los gobernados, y a continuación se le debe obligar a controlarse a sí mismo. El depender del pueblo es sin duda el control primario sobre el gobierno, pero la experiencia le ha enseñado a la humanidad la necesidad de precauciones auxiliares. Justamente desde esta ponencia consideramos que este instituto es una de estas precauciones auxiliares. De acuerdo con el espíritu plasmado por el legislativo en la reciente reforma al multicitado artículo 6 constitucional, creemos que este instituto debe fungir como un contrapeso a los otros poderes e instituciones del Estado mexicano. E insisto en dos temas para fortalecer nuestra democracia. La resolución que tomemos el día de hoy sobre la acción de inconstitucionalidad mostrará la eficacia de este contrapeso y nuestra disposición para abonar en el fortalecimiento democrático. Creo que todos aquí sabemos que la democracia es una casa de muchas puertas y el IFAI es sin duda el umbral de una de ellas en al menos dos sentidos. Por un lado, es un facilitador del diálogo y la interacción entre la ciudadanía y las instituciones públicas bajo los parámetros establecidos por el artículo 6 constitucional, pero al mismo tiempo este instituto establece el parámetro crítico sobre el respeto al derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales en cada una de las leyes que se emiten en nuestro país. Somos, pues, un espacio de deliberación que permite una forma de interacción entre gobierno y población, entre Estado y sociedad civil. Tenemos el privilegio de dialogar con ambos. Nuestra democracia, señoras y señores, está en un proceso de construcción y hoy los comisionados del IFAI decidiremos la aportación que haremos al arreglo democrático que queremos para el Estado mexicano. Nos mantendremos como un umbral o bien cerraremos esta puerta al diálogo. La nación, desde esta ponencia, consideramos que nos exige que seamos conscientes de la responsabilidad que implica mantener y preservar los derechos y libertades propios de una democracia y por ello no podemos dar marcha atrás o claudicar en nuestro deber. Este es el reto que debemos aceptar. Acelerar desde la sociedad el proceso de evolución de nuestras instituciones, alcanzar la madurez colaborativa y desafiar los roles tradicionales imperantes en el ejercicio del poder. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias, comisionado Salas. Muy rápidamente, también contento de finalmente haber podido escuchar todos los argumentos que se plantean por el contra. Solo quisiera decir que la paz pública no únicamente se consigue a través de la Procuración de Justicia, sino también a través de la seguridad jurídica. Es decir, como que ese fue el argumento preponderante que virtieron los colegas que están en contra. Pues hay que añadir también la otra perspectiva, es decir, permitir que las autoridades generen afectaciones a los derechos ciudadanos sin un control judicial también afecta a la paz pública.
¿no? Me da la impresión, después de haber escuchado los argumentos en contra, que hay un problema de perspectiva. Parecería que nosotros somos la última instancia para resolver, como si fuéramos el órgano jurisdiccional quien tiene la última palabra. Y aquí contrapunteo con una frase que mi abuelo, una persona de campo, solía decir con mucha frecuencia, y básicamente es: el que pregunta no se equivoca. Preguntémosle a la Suprema Corte, quien tiene la facultad de determinar si lo que estamos discutiendo ha lugar o no, y muy probablemente no nos vamos a equivocar. Finalmente, utilizo una cita muy afortunada que aludió la comisionada Cursain, que, si mal no recuerdo, es de ese bello libro de Ortega y Gasset sobre meditaciones del Quijote, en donde dice: yo soy yo y mis circunstancias, si no la salvo a ella, tampoco me salvaré yo, para decir que creo que la circunstancia de México, como traté de expresarlo a lo largo de mi pronunciamiento, es que está en un proceso de construcción democrática. Somos una democracia imberbe, somos una democracia en pañales, no quiero seguir calificándola. Nuestras instituciones no tienen esta madurez como para los controles constitucionales que están establecidos los hagamos a plenitud y los ejerzamos a cabalidad. Con esto concluyo. Creo que las atribuciones y las facultades que nos dio el legislativo no son ornamentales. Nos las dieron para ejercerlas, y por lo tanto considero fundamental que podamos interponer la acción de inconstitucionalidad y que ya sea la propia Suprema Corte la que determine si hay lugar o no. Evidentemente, y no sé si habrá más rondas, asumiré a plenitud el carácter colegiado del voto de este instituto, pero yo creo que no tenemos que de entrada cerrarle la puerta a que sea la instancia constitucional correspondiente la que determine si hay lugar o no. Insisto, creo que no somos nosotros. Gracias, comisionado Salas.